Muy bien, entonces en este último corte del curso vamos a dedicar a estudiar problemas de programación lineal, ¿sí? Y vamos a aprovechar y vamos a utilizar este objetivo para introducir una cierta cantidad de conceptos que seguramente ustedes los verán con más profundidad en un curso de análisis, ¿sí? Entonces, vamos a hablar primero de lo que es un modelo de optimización, ¿listo? Porque programación lineal, ¿qué significa? Así a grandes rasgos, es resolver un problema de optimización, ¿sí? Sujeto, optimizar algo, optimizar una función sujeta a unas ciertas restricciones. ¿Listo? La palabra lineal aquí tiene que ver con el hecho de que la función objetivo es una función lineal. Las restricciones también son lineales. Y aquí la palabra entero, y programación lineal entera, significa que buscamos soluciones en el conjunto de los números enteros. ¿Listo? Pero entonces veamos un poquito más atrás. Expliquemos qué es un modelo de optimización y otros conceptos previos y aprovechamos en cuanto llegan los otros compañeros. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un modelo de optimización matemática? Bueno, él tiene, digamos, estos tres elementos principales, ¿no? Un conjunto de variables cuyos valores son números reales y sirven para representar cada una de las alternativas del sistema, ¿cierto? Es cuando usted tiene una ecuación, por ejemplo, 3x más 2y igual a 0. Ahí las variables son x y y. Pero como sabemos, por ejemplo, en problemas de economía, que por ejemplo, si queremos maximizar una función de utilidad de dos variables o de tres variables, siempre van a haber restricciones, por ejemplo, en términos de recursos, ¿no? No tengo infinitos recursos. Entonces, es natural que surja una restricción en un problema de optimización, ¿cierto? Y entonces, en ese sentido, estos son un segundo elemento de un problema de optimización, las restricciones. Bien, pues aquí tenemos las restricciones. Esas restricciones, ¿cómo pueden venir dadas? ¿No? Uno puede decir que no puede superarse un cierto tope, entonces uno puede decir menor o igual, o que quiere utilizar todos los recursos, que no hayan desperdicios, ¿sí? Quiere decir, y con una igualdad, ¿cierto? Entonces aparece un cierto conjunto de restricciones, ¿bien? Y por último, pues está la función objetivo, ¿sí? En el caso del ejemplo que mencioné antes, por ejemplo, en el contexto de la economía, optimizar una función de utilidad, ¿sí? Entonces, esos son los tres elementos que definen, digamos, un modelo de optimización. ¿Listo? Vamos a definir varios conceptos hoy. Entonces vamos a tratar de que nos rinda el tiempo. ¿Sí? Eh, ¿qué buscamos cuando tenemos un problema de optimización, ¿no? Entonces buscamos, ¿qué se busca solucionar? ¿Sí? Primero que todo buscamos eh, aquellos valores de las variables que cumplen todas las restricciones, ¿cierto? Y que maximicen o minimicen la función de objetivo. ¿Sí? ¿Listo? Por ejemplo, cuando ustedes estudiaron cálculo diferencial, una de las aplicaciones de la derivada era hallar los máximos, los mínimos de una función, ¿cierto? Entonces, sin embargo, creo que ustedes lo hacían sin restricciones, quizás sí con restricciones. Ahorita veremos un ejemplo, ¿listo? Pero esa es la finalidad de un modelo de optimización, encontrar una solución óptima. Porque, por ejemplo, yo tengo una función de utilidad, yo puedo maximizar esa utilidad si coloco una inmensa cantidad de recursos allí, pero puede ser que al hacer colocar tantos recursos, sobrepase las restricciones que tengo, ¿no? Entonces tengo que cumplir las dos condiciones. Ahora, veamos un pequeño ejemplo como para
aterrizar esas ideas. ¿Listo? Claro, nuestro objetivo en el curso no va a ser optimizar ese tipo de funciones, ¿no? X por Y, porque esto no es lineal. Sin embargo, se da el ejemplo como para que ustedes vean qué es lo que es exactamente un modelo de optimización y, y esos elementos que mencioné antes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, calcular el área máxima de un rectángulo de perímetro 10. Entonces, aquí está el rectángulo, la base la llamamos, decimos que mide Y, la altura de X, ¿sí? Y en este caso, la función objetivo, ¿sí? Porque dice que nos hablan del área máxima. Entonces, la función objetivo aquí, pues es X por Y, que es el área de ese rectángulo, ¿sí? Sin embargo, de forma implícita, se nos está dando una restricción, ¿no? ¿Sí? Nos dicen que el perímetro de ese rectángulo es 10. Es el perímetro la suma de la longitud de todos los lados. Entonces, el perímetro es 2X más 2Y, y eso debe sumar 10. ¿Listo? Entonces, miren que aquí nos están dando una restricción y tenemos que maximizar la función objetivo. Bien. Entonces, este problemita es un problema que se puede resolver ya, ustedes lo han hecho, seguramente. Y nosotros lo que podríamos hacer es lo siguiente. Por ejemplo, eh, de esta restricción podríamos hacer una manipulación algebraica y despejar Y, ¿cierto? Es claro que 2Y es igual a 10 menos 2X. Paso a dividir el 2 y me queda que Y es igual a 5 menos X. ¿Listo? Por lo tanto, como nosotros hasta ahorita tenemos herramientas para optimizar funciones de una variable, ¿no? Entonces estamos usando este recurso para que la función área, ¿sí?, no dependa de X y Y, sino que dependa de una sola variable, ya que las variables X y Y están ligadas por medio de esta restricción. ¿Sí? Entonces, como Y es 5 menos X, nosotros podemos decir que estamos optimizando esta función ya, ¿sí? X por 5 menos X. ¿Listo? Y la restricción podría entenderse diciendo que X tiene que ser un número entre 0 y 5, ¿sí?, sin incluir los extremos. Bien, porque, porque pues si X es 0 no tendríamos un rectángulo. Esa figura se degenera. Lo mismo si X es igual a 5. Y si X es mayor que 5, pues mire que Y nos daría negativo y en este contexto, mmm, tanto X como Y, como son longitudes, toman valores mayores o iguales a 0. Y estos son restricciones implícitas que están allí en el problema, ¿verdad? Por el contexto mismo. Entonces mire que tenemos esta función, pues, una función cuadrática. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para resolver eso? En el cálculo diferencial, derivamos, ¿no? E igualamos a 0. Si yo distribuyo aquí, esto me da 5X menos X al cuadrado. Si derivo 5X, me da 5. La derivada de X al cuadrado es 2X. Me queda esto. ¿Listo? Y sabemos nosotros, pues, que los máximos o mínimos de una función polinomial, pues, este estilo, se logran cuando la derivada es 0. ¿Sí? Porque la interpretación de la derivada, ¿qué es? Es la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? Entonces, si usted deriva aquí en este x0, ¿sí?, entonces x', x sub 0 me está dando aquí la pendiente de la recta que pasa por aquí. Entonces, los máximos y los mínimos son aquellos puntos donde la pendiente es 0. Entonces, por eso se iguala a 0. ¿Sí? Y aquí podemos despejar x, ¿cierto? Entonces, x es 5 medios que pertenece pues al intervalo 0,5. Completamos aquí. Bien. O sea que x es 2,5. Está dentro de ese intervalo, digamos, que tiene sentido para nosotros. Bien. ¿Cuál era el otro paso que hacíamos para saber si exactamente encontramos un máximo o un mínimo, ¿no?
Porque nosotros sabemos que eso es una parábola, ¿sí? Entonces ella puede abrir sus brazos hacia arriba o hacia abajo. Si abre sus brazos hacia arriba, pues tendríamos un mínimo. Si abre los brazos hacia abajo, un máximo, ¿verdad? Y ese hecho tiene que ver con la concavidad de la función, ¿sí? Si la función es cóncava hacia arriba, entonces decimos que es un mínimo. Y si la función es cóncava hacia abajo, decimos que es un máximo. ¿Y qué nos da información sobre la concavidad? Es la segunda derivada de la función. Entonces, si derivamos esto de nuevo, acá, me daría -2, ¿cierto? La segunda derivada es constante y es negativa. ¿Qué significa eso entonces? Que la función es cóncava hacia abajo todo el tiempo, ¿sí? Y en consecuencia, pues, x igual a 5 medios es un máximo de esa función. ¿Listo? Es un máximo y además de eso, podemos hallar el área máxima, ¿sí? Porque si ya conocemos x, y qué es? Y es 5 menos x. O sea, 5 menos 5 medios queda 5 medios también. Y si hacemos ese producto, nos da que el área máxima es 25 cuartos. Listo, se optimizó el problema. Bien. No es un problema de programación lineal en el sentido de que la función objetivo no es lineal. Ya vamos a definir exactamente todos esos detalles. No es exactamente un problema de programación lineal, pero tiene los elementos allí, ¿sí? Entonces, bien, ahorita vamos a estar hoy bastante enfocados en el tema de las restricciones de un problema de programación lineal, ¿sí? Vamos a hablar sobre conjuntos convexos y algunas cosas de análisis. ¿Listo? Pero entonces, primero veamos de forma heurística estos conceptos aquí. Entonces, ¿cuáles son los tipos de restricciones que podemos encontrar en un modelo de optimización, ¿no? Entonces, algunas son cuáles: identidades físicas, relaciones de causa-efecto, condiciones que describen cuál debe ser el comportamiento del sistema en el futuro. Por ejemplo, cuando uno puede hablar de la segunda ley de Newton o leyes de Bernoulli, cosas de ese estilo, ley de Ohm, todo ese tipo de leyes pueden ser restricciones en un problema particular. ¿Sí? Entonces, de una forma más general, estoy hablando, cada vez vamos escribiendo esto en una notación mucho más matemática. Un problema de optimización matemática tiene este formato. ¿Listo? Está la función objetivo f, que puede depender de n variables. ¿Listo? Y están las restricciones. ¿Sí? Podemos tener restricciones de desigualdad y restricciones de igualdad. Bien. Por ejemplo, aquí hay m restricciones de desigualdad y l restricciones de igualdad. Eso es un problema de optimización, en términos generales ya. Aquí aparece el concepto de factibilidad, ¿sí? ¿Qué significa que una NUPLA X1, X2 hasta XN sea factible? ¿Sí? Es factible si él cumple todas las restricciones. Entonces decimos, bueno, él es factible, puede ser un candidato a solución, ¿sí? Y la solución es óptima si además de ser factible, maximiza la función. ¿Listo? Entonces, mire, gran parte del estudio que vamos a desarrollar nosotros en el transcurso de estas semanas que nos quedan, y va a ser analizar este conjunto de restricciones. ¿Listo? Porque estas restricciones definen conjuntos convexos
¿sí? Esa convexidad nos permite encontrar las soluciones en ciertas regiones, ¿sí? En la frontera o en vértices de la región. ¿Listo? Pero tenemos pues esos dos elementos de un problema de optimización, ¿sí? La factibilidad y que sea óptimo. Bien, pero bueno, ahorita sí entremos un poco más en lo que sería para nosotros nuestro objetivo principal. Es este tipo de problema. Es cuando la función objetivo es una función lineal. ¿Sí? Recuerda que una función lineal se escribe de esta forma. ¿Sí? C1, X1, y aquí las variables son los XY. ¿Sí? En algunos contextos a estas constantes C1, C2, C sub n se les llaman coeficientes de beneficio, de coste. Bueno, entonces nosotros nos vamos a centrar principalmente en este tipo de problemas. Eso es programación lineal, optimizar ese tipo de funciones lineales. Y además de eso, las restricciones, ¿sí? Que acá se dan en forma general por medio de una función G sub i, que depende de las n variables. ¿Sí? Y las restricciones también son funciones lineales. ¿Listo? Entonces mire que aquí tenemos, por ejemplo, esta es la primera restricción, que a 1 por x1 más a 2 por x2 más a 1n por xn debe ser mayor o igual a b1. Entonces aquí tenemos p restricciones de desigualdad y acá tenemos m menos p restricciones de igualdad. Listo. Y también vamos a estar interesados en este tipo de formato pues, del problema de optimización, donde cada una de las variables va a tomar valores positivos, mayores o iguales que cero. Pues. Sí. Este es el tipo de problema estándar que vamos a abordar. Listo. Alguien podría decir, bueno, pero al tomar esa restricción de que las variables sean positivas, se está perdiendo generalidad. Alguien podría decir eso. Listo, pero ya veremos que no se pierde generalidad y que en general cualquier problema sí se puede reducir haciendo algunos cambios a que tenga este tipo de restricciones. Listo. Y que a simple vista no se pida que la variable sea positiva o negativa, pero podemos hacer cambios para que se pida que sea positiva siempre, agregándole más variables al sistema. Eso lo veremos con más detalle a continuación. ¿Sí? A estos números reales que están aquí, que están definiendo las restricciones, se les llaman coeficientes tecnológicos, como les digo. Depende del contexto en el que se esté hablando de este problema, ¿no? Sí. Y a los a B1, B sub 2 hasta B sub M es el vector de disponibilidades. ¿Sí? Pensando que son los recursos que se tienen. Bien. Ya X1, X2, Xn son las variables del sistema. ¿Listo? Entonces, ahorita sí, vamos a hacer una pequeña discusión sobre por qué, mm, digamos, abordar este problema de minimizar. ¿Sí? Pensemos que nosotros vamos a tratar todo el tiempo aquí desde problemas de minimización. ¿Sí? Y vamos a decir que eso está incluyendo problemas de maximización. O sea, todo problema de maximizar es en el fondo un problema de minimizar. ¿Sí? Esa es una primera observación. Y lo podemos ver fácilmente así, miren. ¿Sí? Si yo tengo mi función z, que depende de las n variables, ¿sí? Maximizar esa función es lo mismo que minimizar menos la función. ¿Sí? Veámoslo con un dibujo. Pensemos así. Pensemos que usted tiene esta función z que depende de las n variables. ¿Listo? Y usted quiere hallar el máximo que está acá.
¿cierto? ¿Qué pasa si uno multiplica por menos z la función? ¿Sí? Ella se refleja, digamos, en este eje horizontal, entonces me daría por acá. ¿Sí? Entonces el x, que es el máximo, este x, digamos, estrella, que es el que maximizó la función acá, al yo multiplicar por menos, ese x va a minimizar menos z, ¿sí? El mismo x va a minimizar menos z, ¿sí? Por lo tanto, si yo a ese x lo multiplico o sea, si yo a ese mínimo lo multiplico por menos, de nuevo, me va a dar el máximo otra vez. O sea, yo llego al mínimo aquí, al z mínimo, si lo multiplico por menos, pues vuelvo acá. ¿Sí? Entonces, en definitiva, se tiene esta igualdad, ¿sí? Que maximizar z es lo mismo que minimizar minimizar menos z, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, un problema de maximización se puede reducir a un problema de minimizar. Bien, a partir de esta igualdad. Por eso, en todo el desarrollo teórico que vamos a hacer, vamos a considerar el problema de minimizar. ¿Listo? Y no se está perdiendo la generalidad porque, en virtud de esta igualdad, cualquier problema de maximizar es equivalente a un problema de minimizar. Eso es lo que se quiere mostrar. Ahora, analicemos eh, por qué pedir que las variables sean positivas, ¿sí? Esta restricción que está acá, no nos hace perder generalidad en el sentido de abordar ciertos problemas, ¿sí? Entonces pensemos en lo siguiente. Listo. Mire que si yo defino, por ejemplo, digamos que tenemos la variable x. X puede ser positivo o negativo en mi problema de optimización, ¿cierto? Entonces yo puedo definir x más y x menos, ¿sí? X más lo defino como el máximo entre x y 0. ¿Sí? En consecuencia, si x es mayor o igual que 0, pues el máximo me va a dar x. ¿Sí? En caso de que x sea negativo, el máximo entre un número negativo y 0 es 0. Entonces nos olvidamos de los valores de x y le damos el valor 0, si x es negativo. ¿Sí? Y ahorita podemos definir x, su índice menos, así como el máximo entre menos x y 0. ¿Sí? Entonces, en caso de que x sea negativo, ¿sí? Menos x va a ser positivo y el máximo entre estos dos números pues va a ser menos x. Entonces tenemos eso. Si x llega a ser mayor que 0, menos x es negativo y el máximo entre estos dos es 0. ¿Listo? Entonces tenemos la definición de esos dos conceptos. Bien. Esta, esta, esta definición también aparece, por ejemplo, en la teoría de integración, ¿sí? O en teoría integral de Lebesgue, que definen la función, la parte positiva de la función, y la parte negativa, ¿sí? Porque la integral de Lebesgue se define, por ejemplo, para funciones estrictamente positivas, o, bueno, mayores o iguales que cero. Entonces, cualquier función f se puede escribir como f más y f menos, la resta entre ellas. Así que uno define la integral para f como la resta entre la integral de esta y la integral de esta, siempre y cuando eso sea finito. Entonces, la misma idea aquí. ¿Listo? Entonces, es notar que x es igual a x más menos x menos. ¿Sí? Y lo que tiene especial es que estas dos variables ya son positivas. ¿Sí? Entonces, ¿usted qué puede hacer en su problema de optimización? Usted en lugar de hablar de x,
Donde está X lo sustituye por X más menos X menos. Si acá, donde aparezcan, en cualquier parte donde aparezca. Por ejemplo, digamos que ese X es este X1. Que usted ahí sustituye X1 más menos X1 menos. Entonces agregó dos variables más. ¿Sí? Pero ya puede pedir acá al final que ellas sean positivas. ¿Listo? Entonces, por cada variable que pueda ser negativa o positiva, usted puede agregar dos nuevas variables, de tal modo que yo pueda ajustar las restricciones a que todas las variables sean positivas. ¿Sí? Entonces, miren que tampoco allí se pierde generalidad al pedir eso. Bien. Eh, ¿Qué otra cosa podemos, por ejemplo, pedir, por ejemplo, por ejemplo, las restricciones, que sean siempre mayores o iguales a los valores de disponibilidad? ¿Sí? Esto no hace perder generalidad si el problema es con un menor igual o todos son iguales o todos son mayor iguales. ¿Sí? Un problema se puede reducir a otro. Veamos a continuación de qué forma. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero que mi problema, o si mi problema, por ejemplo, tiene restricciones mixtas, o sea, mayores iguales unas, igual otras. Y yo quiero que solo aparezcan restricciones de mayor o igual. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hacer yo con las restricciones? Por ejemplo, imaginemos que tenemos exactamente esta situación. Aquí, por ejemplo, es un problema mixto porque hay restricciones de mayor o igual, y por acá hay restricciones de igual, ¿cierto? Entonces yo quiero que todas sean mayor o igual. ¿Cómo hago eso? Fácil. ¿Sí? Si usted recuerda que decir que esta igualdad se tiene es equivalente a decir que esto que está aquí en el lado izquierdo es mayor o igual a BI y al mismo tiempo es menor o igual. ¿Sí? O sea, para ser más exactos y sencillos, A es igual a B, sí, solo sí, sí, solo sí. A es menor o igual que B, sí. Y al mismo tiempo, B es menor o igual que A. Entonces, mire que yo puedo transformar una restricción de igualdad en dos restricciones de desigualdad, que son estas dos de aquí, ¿cierto? Ahora, como yo quiero que todas sean mayor o igual, nosotros sabemos que si multiplicamos todo esto de aquí, o sea, la ecuación o la inecuación, pues por menos uno, este orden se invierte. Entonces me queda así, ¿cierto? Entonces, mire que yo puedo transformar las restricciones de tal modo que todas sean mayores o iguales. Si ustedes dirán, bueno, pero ¿para qué eso? ¿Para qué yo quiero que todas queden mayores o iguales o que todas queden iguales? Porque más adelante, vamos a definir a continuación, yo puedo construir o sea, puedo tener una matriz cuyos coeficientes son todos estos coeficientes tecnológicos. Entonces, mire que me va a formar una matriz de cuánto? De m, porque aquí hay m filas, de m filas por n columnas. ¿Sí? Entonces, este producto que está aquí, yo lo puedo definir así como la matriz A por el vector X, que es el vector de todas las variables, y yo puedo colocar la restricción mayor o igual al vector B. Indicando con esto, aquí estoy comparando dos vectores, indicando con esta relación que todas las componentes de A por X son mayores o iguales a todas las componentes de B. ¿Sí? Entonces yo puedo escribir la restricción del problema así, en este formato mucho más simple. Entonces yo requiero pues esa homogeneidad en que todas sean mayores o iguales. ¿Sí? O que todas sean iguales, por ejemplo. Entonces yo podría escribir el problema así. Listo. Bien. Entonces por eso es que hacemos este análisis aquí, de que yo puedo hacer esa transformación sin problema. Bueno, yo sé que lo ideal no es que no hable tanto de clase, pues,
No me gusta llegar con con una actividad y hablar lo menos posible, pero dadas las condiciones en que damos la clase, pues no hay de otras, ¿sí? Pero sí tengo ya unos ejercicios para enviarles. Bien. Entonces yo puedo transformar todas las restricciones en un mayor o igual, ¿sí? O en un menor o igual, ¿sí? Con la misma estrategia, ¿cierto? En caso de que sean mixtas. Ahora, si yo tengo restricciones con desigualdades, yo quiero que todas sean una igualdad, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer eso, no? ¿Cómo puedo hacer eso? Entonces, digamos que esta parte tiene que ver con un método que vamos a estudiar más adelante que llama el método simples, ¿sí? Entonces, miren, uno lo que puede hacer es agregar más variables al sistema, ¿sí? Digamos que usted tiene esta restricción con un mayor o igual, ¿verdad? Aquí. Entonces yo podría a esto restarle, como es mayor a BI, puedo restarle una cierta cantidad de X positiva, ¿sí? De tal modo que que se dé que se dé la igualdad, ¿sí? Estas se le llaman variables de holgura, ¿listo? En las restricciones. Entonces yo puedo agregarle más variables al sistema, las, con tal de que logre eso. Si tengo un menor o igual, ¿sí? Entonces yo podría a esto sumarle algo positivo para que alcance a ser igual a BI. Entonces puedo agregarle otra variable X. Mire, sí, mire que las dos son mayores o iguales a cero porque yo quiero que todas mis variables libres, o todas las variables del sistema sean mayor o igual a cero. ¿Sí? Entonces de esta forma, agregando nuevas variables que se llaman de holgura, puedo transformar las desigualdades en igualdades, ¿sí? Ya sea restando o sumando. Y con tal de que esas nuevas variables cumplan la restricción de que son positivas. Listo. Entonces, tenemos pues las siguientes formas de representar los problemas de programación lineal, ¿sí? Entonces, mire, esta es la forma mixta. La función objetivo es una función lineal y las restricciones, una parte son con desigualdad y otras con igualdad, por eso se llama mixta, ¿sí? Y siempre las variables son positivas. Esta es la forma que se dice canónica, es donde todas las restricciones son con un mayor o igual, ¿sí? Todas son con desigualdad. Listo. Como le digo, uno puede pasar de un problema al otro, de una forma a otra, sin, sin dificultad, pues. Y está la forma estándar, ¿sí? Mire que aquí todas dicen mínimo, 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 ¿sí? Porque ya sabemos que maximizar, dada la igualdad anterior, es lo mismo que minimizar. Entonces vamos a considerar el problema de minimizar cuando hablemos de programación lineal. Listo. Entonces la forma estándar, digamos que es la que más se va a trabajar, es con igualdad. Todas las restricciones se dan con una igualdad. ¿Listo? Porque esto facilita, digamos, por ejemplo, esta igualdad que está aquí me está definiendo un hiperplano en RN. Todo eso lo vamos a estudiar. Entonces, por eso comenzamos a trabajar es con igualdades. ¿Sí? Si no hay igualdad, entonces nos tocará introducir variables de holgura, ¿sí? Como lo hace el método simple. ¿Listo? Entonces, esta es la forma, digamos, a la cual se le va a dar más énfasis. ¿Listo? Pero, como les digo, recuerden, programación lineal es resolver este tipo de problemas. Bien. Eh, digamos que la persona que introdujo toda esa teoría de programación lineal fue un matemático por ahí en 1903 más o menos. Hubieron varios matemáticos, pero el que le dio mayor rigor a toda esta teoría fue Dante. Yo me busqué el libro de él sobre introducción a la programación lineal. Sí, sí, pero el libro es un poco,
complicado de leer, pero se pueden de acá sacar bastantes ejercicios ahí, ejercicios interesantes por aquí en motivación. ¿Listo? Porque él tuvo la necesidad de estudiar todo este tipo de problemas de optimización lineal cuando estaba trabajando para una fuerza armada, ¿sí? Digamos, para los recursos, por ejemplo, de armamento, de alimentos. Sí, él buscaba siempre optimizar los recursos dentro del ejército y allí surgió pues esta teoría. Listo, el método simple, todo lo demás. Entonces, el libro pues, es bastante completo, este que está en inglés, pero yo encontré pues, digamos, una presentación que está basada en ese libro, exactamente. La misma anotación, digamos, y está en español y está muy bien explicado, que son estas notas que les estoy mostrando. Entonces podemos nosotros utilizar las notas de clase nada más. Porque aquí, digamos, mire, aquí está ya la parte de la definición de qué es la forma estándar pues, de un problema de programación lineal. Miren que es la misma notación. Pero como les digo, aquí está mejor escrito. Y aquí sí podemos sacar ejercicio. Bien. Entonces, como les comentaba hace un momento, nosotros podemos tomar todos los coeficientes que aparecen aquí en las restricciones y definir una matriz. La matriz A, vamos a ver si aquí está escrito. ¿Cómo se define? Bueno, aquí no está. Pero la matriz A es la matriz cuyas filas son A11, A12 hasta A1n. AP sub 1, AP sub 2, hasta AP sub n, y así sucesivamente. Entonces yo puedo definir A de esa forma, que sería una matriz de M por N, y X sería el vector cuyos elementos son X1, X2 hasta Xn. ¿Listo? Entonces mire que el problema puede tomar este formato tan sencillo. Miren, C son los coeficientes que definen la función objetiva, ¿no? Mire que el problema se puede escribir en este formato, mucho más sencillo, compacto. Sí, la forma estándar, pues que es con igualdad, se puede escribir así. Bien, entonces es mucho más compacto. ¿Sí? Entonces, lo que sigue a continuación es hablar sobre conjuntos convexos. ¿Listo? ¿Por qué vamos a tocar ese tema?